Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con esta sesión dentro del Congreso Internacional Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo. Hoy es el último día de sesiones de Congreso y bueno, hoy contamos con la presencia de Luis Miguel Rondón García. Luis Miguel es doctor en Sociología, además de trabajador social. Él es profesor en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo en la Universidad de Málaga. Pertenece al grupo Conflicto, Familia e Intervención Social. Y, bueno, tiene bastantes publicaciones sobre el tema en cuestión que precisamente nos trae la ponencia titulada La mediación como herramienta para la gestión de las competencias interculturales en el medio multiétnico. Pues bueno, Luis Miguel, muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Bien, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la organización y a los asistentes. El tema que voy a tratar es un tema muy amplio porque vamos a hablar de mediación intercultural, pero desde otra perspectiva. Vamos a hablar un poco qué es la mediación, pero cómo aplicar el enfoque intercultural como herramienta o eje para sus actuaciones. Hasta el momento estamos acostumbrados a la línea anglosajona, donde trabajamos con las culturas diversas, simplemente con el mero hecho de buscar una mejora de la comunicación, de que nos entendamos, sin llegar más allá. Es decir, trabajando las competencias mucho más cognitivas, pero no tanto emocionales. Cómo se siente la gente en diversas culturas, cómo percibe cada uno su identidad mixta y plural en una Europa cada vez más compleja, más heterogénea. Cómo cada uno se siente en su proceso, trayectoria se sintió migratoria, cómo se siente un hijo de una familia biomulticultural en su proceso de adquisición de la competencia intercultural. Ese tipo de cosas se lo plantea el modelo mucho más francófono, que la perspectiva vamos a seguir aquí, y metafóricamente hablando, es como si tenemos un grano y quisiéramos echar una pomada para quitarlo, que sería el modelo anglosajón, pero la perspectiva intercultural se plantea por qué sale, qué hacer para que no se repite y de qué manera salarlo, ¿no? Un poco llegar a la profundidad o a los significados de esta cuestión. Como digo, es un tema muy amplio porque tenemos en medio la mediación, que es una herramienta que sabéis que está de moda. En los años 70 y 80 fue en toda Europa la década de mediación, en España más reciente, por aquí también sé que ha llegado. Pero en definitiva vamos a contar un poco estas dos cuestiones, ¿no? Como decimos, para empezar, espacios plurales como opciones de la mediación. ¿Por qué la mediación en el contexto actual? Estamos en una sociedad cada vez más heterogénea y más compleja. Ya no es la Europa de hace 30 años. Europa cambia de color, cambia de forma, cambia de significados y lo que es más importante, además de que existen distintos grupos culturales, existen distintas identidades mixtas que se van construyendo de esas mezclas interculturales, con lo cual ya no es una Europa común, es más heterogénea y es más compleja. Esto hace que la comunicación sea más difícil. A esto añadimos que cada vez hay menos comunicación. Estamos en un momento donde no nos comunicamos, todo va digitalizado, tenemos poco tiempo para hablar, muchísimo menos con gente de otras culturas, con lo cual aquí hay un problema de comunicación que viene a corregir la mediación. Además de esto, hay nuevos modelos de ciudadanía. ¿Qué es el ciudadano? La Unión Europea está en proceso de definición. Se ha demostrado que el modelo de igualdad y diferencia o la tensión igualdad y diferencia no se ha articulado de forma adecuada. Estamos viendo las cosas que están surgiendo últimamente y esto hace que, como digo, se plantee un nuevo modelo de ciudadanía, donde cada uno adquiera su competencia cultural, hay un intercambio cultural, unas sinergias, más allá de que cada grupo cultural esté en un lugar o esté en otro, como venía ocurriendo hasta ahora. La interculturalidad ya empieza a ser un objetivo. Hasta hace poco trabajamos la multiculturalidad, es decir, convivir pacíficamente, hacer un pacto social, donde todos nos sintamos cómodos, se respete nuestra cultura, pero no haya intercambio. En el grupo de investigación estuvimos preguntando a la gente, en el caso de España, en el sistema educativo, y es muy paradójico ver cómo
los niños, que las aulas en Málaga, por ejemplo, son multi o pluriculturales, porque en el sistema público, sobre todo en el público, hay gente de todas las culturas. Sin embargo, tú le preguntas a un niño un significado cultural de otra cultura y no lo conoce, o no sabe el por qué significa, ¿no? O de qué manera se manifiesta. Con lo cual, ya la interculturalidad es un objetivo y no la multiculturalidad, es decir, un intercambio donde aprendemos unos de otros, donde las culturas se tratan por igual, donde es un proceso de enriquecimiento, porque conocer más realidades y más culturas nos enriquece, nos aporta, y eso es un poco el momento en el que estamos. Además, porque en el caso de Europa, no tanto España o la parte mediterránea, que los procesos migratorios fueron más recientes, pero sí en el resto de Europa ya tienen, ya es que no hablamos de inmigrantes, hablamos de ciudadanos europeos de segunda y tercera generación, que ni se sienten algunos, desgraciadamente, inmigrantes todavía, ni tampoco se sienten europeos, que ahí hay un proceso, ¿no?, de adquisición de identidad compleja y todavía por definir. Pero lo cierto es que tanto tiempo juntos se plantean en Europa y qué poco nos conocemos, ¿verdad? Después de 40 o 50 años, ¿cuántos estereotipos, cuántos estigmas hay sobre el otro? Lo tocamos más adelante, pero será mucha atribución causal. Es más fácil, en vez de plantearnos o preocuparnos el porqué de un significado cultural o por qué alguien se comporta de manera determinada, es más fácil estereotiparlo por una categoría y llegar al conocimiento. Bueno, se pone un pañuelo pues porque es árabe y le obligan, y ya con eso me quedo, ¿no? O me quedo con tal otra cosa. A lo mejor no quiero saber qué significa en la cultura árabe la belleza interior-exterior o qué significado puede tener ese símbolo. Es más fácil poner estereotipos, categorías, porque así llego fácilmente al conocimiento, ¿no? Metafóricamente hablando, es como si alguien en un trabajo se aísla, un compañero nuestro, en vez de plantearnos qué le pasa, pues más fácil por una categoría, un atributo, decir, no, es que es raro o es que es una persona que no sabe integrarse, ¿no? Bien, la perspectiva intercultural es la que partimos y es la naturaleza inherente a la mediación. Digo esto porque después de 4 décadas o 40 años dando vueltas, ya deberíamos de corregir los errores. Y si el modelo anglosajón ha fracasado, el funcionalista, en el que dé un pacto social para todos, sin que haya intercambio, teniendo a la gente separada una cultura de otra, habrá que plantearse experiencias como la quebequesa o las más, bueno, sobre todo la perspectiva francófona belga, pero la de Quebec, que ha sido un claro modelo de intervención en medio multiétnico donde se trabaja directamente el intercambio cultural. Por eso, nuestro objetivo, vuelvo a repetirlo, es la interculturalidad como fin y objetivo. Es decir, en una sociedad plural o pluralista hay que adaptarse a la sociedad contemporánea y donde ser diferente es a la vez ser igual y a la vez es un símbolo positivo. Es que hayan diferentes culturas no es un problema, es todo lo contrario. Es una oportunidad para aprender, para conocernos y para ampliar nuestras miras, ¿no? Además, el enfoque intercultural está presente en todos los procesos de nuestra vida, desde la clase social, étnica, nacional, regional. Es decir, que también tenemos problemas de identidad que se está viendo en Europa a la definir nuestra identidad regional. Europa se vertebra en cuanto a regiones, en cuanto a territorios donde la gente está reivindicando su diferencia étnica e incluso cultural con respecto al resto. También de clase social, porque muchas veces el comportamiento, el estatus o la situación social a la que adquirimos tiene mucho que ver con la cuestión cultural. Esta perspectiva además parte de que dos portadores culturales tienen la misma importancia. No podemos trabajar en una sociedad pluriétnica cuando hay un etnocentrismo tan exacerbado como el que ha habido hasta este momento, donde partimos que tenemos un modelo dominante, que estamos en el modelo de desarrollo, somos los avanzados y los que vienen tienen que aprender de nosotros. Desde esa simetría cultural no podemos trabajar en interculturalidad. Partimos que somos dos portadores, o 4 o 5, los que tengamos en cada territorio culturales, en condiciones de igualdad y que todos tenemos límites, tenemos posibilidades. Es cierto que todos los grupos culturales tienen unos límites y a lo mejor tienen que modificar cosas, pero también siempre tienen unas potencialidades o capacidades que debemos desarrollar y entender. Entonces, habrá que negociar, si hay varios portadores culturales con diferentes identidades y trayectorias culturales, habrá que negociar cómo vamos a responder a esta situación, que algunos definen como problema, pero yo definiría como una situación social en sí, no tiene por qué ser un problema. ¿De qué manera podemos construirlo? Pues eso habrá que trabajarlo, que es lo que trabaja la mediación, con los actores implicados. Tendremos que tener a profesionales de la mediación que, utilizando la comunicación humana, verbal y no verbal, como herramienta, que esa es la gran grandeza de la perspectiva francófona, con portadores culturales, mediadores naturales de cada cultura, que nos expliquen los símbolos, significados del lenguaje, el comportamiento, etcétera, podamos trabajar en común, cómo entendernos y llegar, no a un acuerdo, pero sí a una historia transformativa, volver a escribir el guión de nuevo.
Porque también nos pide la perspectiva francófona que cojamos el folio con una goma y borremos lo que ha pasado hasta ahora. Porque hay trayectorias histórico-culturales, algunos países bastante desafortunadas, y además han habido un proceso tan asimétrico, tan de unos hacia otros, que hay que volver a crear una historia cultural en común y una nueva competencia intercultural. Green, además, nos propone, desde la perspectiva francófona, a mí dos conceptos o dos ejes que a mí me parecen fundamentales. Empoderamiento, palabra, el empowerment, que está muy de moda, supongo que ya aquí alguien la habrá citado, porque era el novismo que caracteriza a las ciencias sociales, ponemos una palabra de moda y ya todo el mundo la utiliza, y esta es una de ellas, pero vamos, Green ya la definió en el año 82, bien es verdad que se ha puesto de moda ahora. Empoderamiento, ¿esto qué significa? Tampoco podemos trabajar con otras culturas si no se sienten protagonistas, partícipes y si no sienten realmente que tienen algún poder o significado en la sociedad. Si sienten que son inferiores, difícilmente vamos a poder trabajar con la gente si no se empodera. Es decir, que trabajar las competencias emocionales, cómo se siente uno en una cultura, en un país, cuál es su problema, es tan importante a la hora de empezar como trabajar en sí. Porque si trabajo con esas brechas emocionales detrás que hay, tanto en el proceso migratorio que ha habido muchas veces como el que hubo en el proceso de integración futura, lógicamente no se puede llegar a ningún tipo de resultado idóneo o deseado. También introduce un concepto que es muy interesante, que es etnoclase. Podríamos hablar mucho de él, pero claro, es verdad que el proceso de incorporación de los grupos étnicos en Europa tiene mucho que ver con la clase social. Y hay autores que dicen, como Green, que además de una cuestión cultural, tenemos que hablar de una cuestión de clase social, porque no es lo mismo venir con dinero, con un capital o una posición social determinada que no venir con ella. Muchas veces no rechazamos a la gente de otras culturas, rechazamos la pobreza o el miedo a que puedan quitarnos, ¿no?, en ese plato de derechos humanos que vienen pidiendo, que podamos pensar que vienen pidiendo nuestro plato de comida, en realidad, ¿no? Muchas veces es una cuestión de clase social, además de cuestión étnica, ¿no? Por eso el concepto etnoclase. Y viene a decir Green algo que es muy importante. Es verdad que las culturas son todas diferentes después de 40 años de trabajo en Canadá. Y viene a decirnos que es verdad que son diferentes, cada una tiene sus propios significados, sus propias perspectivas, ¿no?, a la hora de aplicar un significado u otro. Pero en el fondo tenemos muchas cosas en común. Es decir, que la raza humana, como dice Green, tiene muchas cosas en común, aunque tenga muchas diferentes. Al fin y al cabo, todo el mundo comparte un significado de la vida. Todo el mundo tiene una familia, pero algo parecido, o un grupo social de pertenencia. Todo el mundo quiere tener una mejora o mejorar socialmente, tener un medio de vida. Todo el mundo le puede preocupar el futuro de sus hijos, sus mayores. Todo el mundo le preocupa en su barrio o le gustaría en su barrio tener pues jardines o zonas más acomodadas. Es decir, que luego tenemos muchas más cosas en común de las que parezcan. Otra cosa es el significado o cómo se interprete ese concepto de una forma u otra. Las sinergias interculturales de unos y otros es lo que va a aportar un enfoque intercultural de los conflictos. Es decir, una reciprocidad, un intercambio, entender cómo esto, ponerlo sobre la mesa, explicarlo y seguramente, si llegamos al debate más profundo, más allá de 4 herramientas, 4 técnicas para llegar a un acuerdo, seguramente vamos a entender que tenemos mucho en común, como digo, además de cosas diferentes, y el por qué una persona da un significado a una cultura u otra. Por ejemplo, en el caso, como veo aquí, de las mujeres, porque para el concepto de vosotros belleza interior o belleza exterior, o el concepto que tenéis, pues es diferente al que pueden tener otras mujeres, con lo cual eso hay que explicarlo y entenderlo, ¿no? El reconocimiento por igual de la cultura del participante, porque claro, nos ponemos también en la posición de participante-orador, ¿no?, cuando realmente tenemos que hablar en condiciones de igualdad. Y el relativismo cultural, porque claro, lo que es para mí importante, para otra persona no lo es. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo en mediación intercultural de un caso que trabajo muchas veces de una persona senegalesa que estaba en Málaga, tenía la malaria y no quería ir al médico de urgencias, porque en su país la malaria es como para nosotros la gripe, ¿no? Para él no tenía por qué tenía que ir a un hospital tan de urgencia cuando, primero, el que la ha vivido en su país no le afecta como nosotros, porque hay un proceso biológico de inmunización y tal, pero aparte de eso no entendía por qué le damos tanta importancia a eso. Seguramente porque en mi país, desde mi punto de vista cultural, eso es un tema muy grave y yo entiendo aquí que por mi concepción de salud, hay que ir a urgencia. A lo mejor lo que para él es urgencia es otra cosa, ir al médico. Es decir, el relativismo cultural tenemos que ponerlo sobre la mesa a la hora de entender cualquier cosa. Nuestra estructura social
de por sí sola tiende a atribuir atributos. No solamente lo hace con las culturas diferentes, también lo hace con las dominantes. Todos los grupos sociales y todos los grupos que componen la sociedad tienen atributos atribuidos y categorizaciones. Lo hay sobre la mujer, lo hay sobre los mayores, lo hay sobre los discapacitados, también, cómo no, con las personas de otras culturas. En el caso, por ejemplo, del cultural, o la variable cultural, también hay que incorporar la cuestión que establece Goffman del estigma. Muchas veces se establecen cuestiones o símbolos desacreditables, donde se establece que un grupo cultural o un grupo determinado es inferior al otro. Desde esta manera se hace que la gente perciba, la sociedad hace que se perciba a las personas diferentes como inferiores, e incluso el propio estigmatizado llega a creerse su etiqueta y llega a creerse que realmente es inferior al otro, ¿no? Por eso es muy importante introducir también el término en intercultural estigma de Goffman. También todo lo que es la violencia simbólica. ¿Y qué hablamos de violencia simbólica cuando hablamos de interculturalidad en mediación? Hablamos de todo un mecanismo de reproducción social que mantiene una necesidad experimentada de que a unas personas se les reconozca su identidad y la más perversa, que otras sean invisibles. También es verdad que ahora, por ejemplo, estamos viendo en Francia que hasta los años 80, tú que eres sociólogo, los 90, nos contaban todos los programas de doctorado que el modelo de Francia era el modelo ideal de integración de inmigrantes. Entonces decían, ir a mirar las políticas francesas, eso es lo que me decían a mí cuando estudiaba el doctorado, porque el modelo se ha visto que no, casi un fracaso social. ¿Por qué? Precisamente por toda esta violencia simbólica, porque al fin y al cabo a la gente no le gusta ser invisible. No le gusta estar en los barrios, en nuestras radios, fuera de ahí, porque sabe que es verdad que le han dado una vivienda pública o le han dado una ayuda, pero también sabe que lo han invisibilizado y apartado de la sociedad. Con lo cual, la violencia simbólica también tiene mucho que ver a la hora de explicar el proceso intercultural y el cómo los portadores de una cultura o de otra se pueden sentir en una situación de simetría y largo, etcétera. No podemos dejar la perspectiva intercultural sin hablar de género, porque para mi punto de vista, género e interculturalidad es un binomio que están interrelacionados y que no pueden separarse. ¿Por qué? Porque la exclusión social que se pueda producir por razón de pertenecer a otra cultura diferente, ya sea porque eres inmigrante o porque tu origen sea otro, porque claro, tú puedes llevar en España o en Bélgica 40 años, pero bueno, si tu cultura es distinta, al fin y al cabo eres tratado de forma diferente. Hay un plus añadido por cuestiones de género, porque el género tampoco se ha resuelto. La cuestión de igualdad en género no ha sido un cambio social en absoluto en Europa, y mucho menos en la Europa mediterránea, pero es una asignatura pendiente. La igualdad no se ha resuelto. Muchísimo menos cuando esa igualdad está asociada a interculturalidad. De hecho, William explica muy claramente en su concepto, que es un concepto muy interesante, interseccionalidad, ¿no?, que dice hay que trabajar un modelo de género, construcción de género de interculturalidad, que desafíe a la hegemonía dominante, ¿no? Al fin y al cabo, las mujeres de otras culturas son tratadas doblemente inferiores, con más estigma, porque, por un lado, son censuradas o criticadas por la cultura dominante, pero también incluso por sus propios grupos culturales, porque puedan tener cambios que no representen lo que es el modelo de mujer o de género, la construcción social de género que hay en su grupo cultural. A todo esto hay que decir que el género es un constructo histórico, social y cultural, con lo cual tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Como dice Williams, es un sistema complejo, el de interseccionalidad, de estructuras de opresión múltiples y simultáneas, que explican especificidades de sexismo, donde se intercambian simultáneamente el género, el sexo, la etnia y la clase social. Fijaros, por ejemplo, ya sé que no tiene nada que ver, pero, por ejemplo, el grupo étnico gitano en el caso de España, que siendo españoles y ser inmigrantes, como la clase social se mezcla con la cuestión étnica y la cuestión género. Y vemos que muchas mujeres, a lo mejor, pues pueden ser famosas, conocidas, y muchas veces no se les da ese tratamiento diferenciado por la posición de clase que tienen y por muchas otras cuestiones. Bien, como digo, ¿qué proponemos? Un modelo de competencias interculturales, en síntesis, para trabajar la mediación. Y proponemos que, antes de ponernos a sentarnos con la gente, hacer estrategias, técnicas de comunicación, que todo eso está muy bien, entender cuál es el proceso de incorporación de cada grupo étnico en la sociedad, cuál es su trayectoria cultural, sus competencias muy importantes cognitivas, cómo se siente o no en la cultura donde está, cuáles son los interpretados significados o símbolos culturales,
Una vez que he visto todo eso, y yo como mediador también lo he hecho, porque claro, yo como mediador, ¿cuál es mi competencia intercultural? Entiendo otras culturas, sé qué significados tienen cada símbolo antes de empezar, o a lo mejor yo, si soy español y vengo a otro país, ¿cuál ha sido mi proceso de incorporación a las competencias culturales? Todo eso hay que trabajarlo antes de empezar. Y parte del modelo de que el alumno es el mediador, los mediadores y mediadoras, y también la gente que tienes enfrente, que tanto tienen que aprender la gente con la que trabajamos como nosotros mismos como mediadores, que ese también ha sido uno de los grandes fracasos del modelo anglosajón. Yo soy la cultura dominante, hago un cursillo y me entero de 4 cosas o tengo un intérprete, pero eso no es suficiente, ni para conocer otra cultura ni para conocer la mía propia, porque a lo mejor mi propia identidad también ha cambiado o es mixta, ¿no? Bien, ¿cuál es el papel aquí de la mediación? Pues ser un intermediario entre la cultura diferente y la propia. Clarificar los malentendidos interculturales y las situaciones de conflicto. Fijaros, por ejemplo, volviendo a Francia y a Bélgica, que ahora están candentes, ¿cuántos malentendidos pueden haber? ¿Cuántas trayectorias de pasado no resueltos o problemas no resueltos pueden haber ahí en la tensión y en la psicología de la gente, ¿no? Se sitúa, eso sí, porque la mediación es una herramienta eminentemente práctica. Trabaja habilidades de comunicación. ¿Qué hace? Trabaja la comunicación, las cuestiones relacionales y para mejorar las relaciones sociales. Mejorando la comunicación, comprendiendo el pensamiento, manejando la empatía, que es muy importante, es decir, cómo se siente el otro, poniéndolo en su lugar, que no es fácil, y sobre todo la alteridad, entendiendo al otro en cánones culturales o formas de pensar que a lo mejor son muy diferentes a las mías o cosas que yo nunca haría. Cómo entender al otro su significado en símbolos culturales diferentes, ¿no? También interactuar con el otro sin forzarlo y siendo asertivo, manejando pues las cosas como hay que decirlas, en el lugar, el momento oportuno, con sus ritmos y tonos y su comunicación verbal y no verbal, que en mediación entendemos que la comunicación no verbal es un 70% más de la comunicación. Este paso significa ser capaces de sobrepasar nuestro propio sistema cultural, porque también tenemos miedos todavía irracionales a cambiar. Es que nos van a coger nuestra cultura. ¿Y qué tiene de malo cambiar nuestra cultura y transformarla? ¿Por qué nos da miedo? Lo estamos viendo, por ejemplo, en Andalucía, que estoy yendo mucho, no sé si en Sevilla, pero en algunas ciudades estoy oyendo mucha gente decir, ahora quieren cargarse los nuevos grupos la Semana Santa y van a cargarse todo. Mañana, en vez de ser, vamos a hacer de otra manera. Bueno, y tampoco pasa nada en que las cosas se vayan cambiando. En toda la historia han habido cambios, siempre y cuando se hablen, se negocien y los participantes los decidan libremente y democráticamente. No tiene por qué esos miedos racionales que nos crean, hay que superarlos. Abrirse a otros sistemas. Abrirse no quiere decir que haya aculturación, quiere decir que haya intercambio, pero ojo, también nos estamos abriendo, por ejemplo, fijaros, volviendo a Andalucía, hace 10 años Halloween no lo conocía prácticamente, bueno, sabíamos que era, pero como una anécdota. Hoy día ha sido un proceso de aculturación tan feroz que es que no hay niño en Andalucía que no celebre Halloween. Es una fiesta casi más importante que cualquiera de las que hay en otoño. Y no nos ha dado miedo. Y eso nos lo ha metido la globalización sin darnos cuenta. Nos lo ha pinchado, nos lo ha metido y ahora ya cualquier niño que se precie, si no le hace una fiesta de Halloween es que se enfada, porque todos los niños lo hacen. Es decir, hay que abrirse a otros sistemas. Superando los conflictos, buscando acuerdos, pero sin amenazas. Es decir, no se trata... el que otro represente su cultura no es una amenaza, es un derecho que cada uno tiene a exigir su identidad, trabajarla y que quiere ser reconocido como parte de la sociedad. No es una amenaza, no es un vosotros contra nosotros. Y siendo aceptado desde una sociedad partiendo de que es pluriétnica la que nos impera, es que es una realidad. Ya no es cuestión de que queramos o no, es que Europa es multiétnica y es plural, ¿no? Además, teniendo en cuenta que, repito, aunque existan diversos grupos culturales, también existen muchas identidades múltiples y mixtas. Porque qué decir tiene el que es belga o francés o holandés, su padre era de origen magrebí y su madre era de otro origen, o lo que fuera, y luego aquí se ha casado con alguien de que proceda a lo mejor pues de Asia. Es decir, que hoy día las identidades son múltiples, complejas, y las posibilidades de cambios o mezclas son muchas.
El aprendizaje intercultural. Todo esto es una oportunidad para aprender. Porque el otro día, por ejemplo, me decía una amiga que tiene un buen nivel adquisitivo, tiene una niña pequeña, y me dice, mira, todo el mundo me dice que por qué me he puesto a mi hija en la escuela pública, que por qué no le he pagado un colegio bueno, de bilingüe y tal, no sé cuánto. Y me decía, y me acordé de esto porque digo, me viene al pelo, pues porque en la sociedad multiétnica que hoy día, lo mejor es que mi hija aprenda otras culturas, de otra gente, se relacione con ellos, porque es la sociedad futura. O sea, entonces, el aprendizaje intercultural es necesario, es nuestro futuro. Hay que adquirir la experiencia por el intercambio, hay que intercambiar los saberes, los aprendizajes, hay que confrontar los puntos de vista, ver la experiencia que siente cada uno y cómo cada uno interpreta el mundo, porque fijaros, a lo mejor la interpretación, el concepto que pueden tener belleza interior, el mundo árabe, seguramente nos queda mucho que aprender. O en la cultura gitana, en el caso de Andalucía, su concepto sobre el tiempo libre, pues seguramente tenemos mucho tiempo muchas cosas, o de los mayores, ¿no? Que es un concepto que se está perdiendo en nuestra cultura y que ellos tienen todavía muy arraigado. Seguramente hay mucho que aprender de ellos, ¿no? En la confrontación de estos diferentes puntos de vista complementarios es lo que convierte a un aprendizaje en intercultural. Es decir, cuando hay empatía, cuando hay voluntad. También tenemos que decir que esto no es tampoco ni una panacea ni el mito ideal. Es decir, que si las partes no quieren cooperar y intercambiarse, difícilmente se va a producir. Lo primero que tiene que haber voluntad por todas las partes culturales es sentarse, escribir un guión nuevo, borrar el anterior, que eso cuesta mucho trabajo, y mostrar voluntad para volver a intercambiar y a trabajar juntos. Y una simetría en las sinergias culturales, ¿no? Es muy importante que el intercultural trabaje esas sinergias, ¿no? Que lo que aporta una, que lo que aporta otra, que todo el mundo se sienta protagonista, participe en condiciones de igualdad, que nadie se sienta discriminado o malinterpretando su símbolo cultural. Eso es fundamental para que una mediación sea buena o tenga un buen resultado. Otros conceptos asociados a la mediación intercultural. ¿Cómo voy de tiempo? 20 minutos. ¿Cuánto? 20. Ah, vale. Revalorización. Hay que potenciar para trabajar en mediación intercultural qué recursos tiene la persona protagonista. Con qué recursos endógenos puede aportarnos y revalorizarlo como persona, reconocer su papel, su protagonismo, su importancia en la sociedad. Reconocimiento. ¿Qué cualidades tiene cada uno? Su coprotagonismo, la empatía, la reciprocidad, la voluntariedad, este tipo de cuestiones. Además, la competencia cultural es exigente personalmente, porque se exige al mediador intercultural que lleve a cabo una posición de neutralidad. Primero, que tome distancia con su cultura y segundo, que trabaje desde la posición de neutralidad. Esto es muy complicado, porque cuando tenemos un modelo cultural que hemos aprendido desde pequeño, eso lo tenemos siempre ahí. Y siempre comparamos. Por ejemplo, el otro día me comentaba una mediadora intercultural que tenía un problema con un niño pequeño que lo traía la hermana de 11 años al colegio. Y se habían quejado los profesores de que lo traía una hermana al colegio, que era muy pequeña y bueno, que habían ciertos riesgos a la hora de recogerlo y de entregarlo. Lo cierto es que en nuestra cultura hasta hace 20 años era muy normal que la gente, los hermanos de 11 o 12 años se encargaran de los pequeños. Hoy día no. Hoy día es un escándalo mandar a un niño a un colegio. Digo esto porque muchas veces partimos de nuestro modelo y no entendemos que la gente tiene otros formas de las cosas y que la edad social, seguramente 12 años, esa niña no es la de nuestra hija en cuanto a edad social. Y que seguramente también el que trabaja a las 7 de la mañana y tiene un trabajo en un servicio doméstico, difícilmente puede llevarse al niño al colegio. Todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta en la posición de neutralidad, porque es muy fácil comparar nuestro modelo dominante y nuestro modelo que lo tenemos ahí. Por eso, lo dije antes, lo vuelvo a repetir, es muy importante que los mediadores, además de trabajar su competencia intercultural, tengan mediadores naturales que le expliquen los significados de cada cultura ante una cuestión. Además, hay que vivirla de forma diferente y de forma colectiva. Es muy importante que la gente se reúna en grupos, intercambie su experiencia, cada portador cultural, cada grupo culturales y se intercambien para que se sienta como algo colectivo. No es una cuestión solamente tuya, es de todos el aprendizaje intercultural. Voy a entrar ya a la mediación en sí. He apuntado un poco, quería aterrizar y explicar un poco la mediación intercultural desde la perspectiva francófona, que esto, como podéis entender, da mucho de sí.
pero voy a explicar un poco de qué es la mediación intercultural y de qué se encarga. Bueno, la mediación es una técnica de resolución de conflictos. En una sociedad cada vez más democrática, donde cada vez resolvemos mucho más los conflictos por la vía de la paz o el propio sistema con la justicia y no de forma física violenta, tenemos modalidades para resolver esos conflictos. Una puede ser la justicia, otra puede ser la conciliación, otra puede ser el arbitraje y otra es la mediación. ¿Cuál es la particularidad de la mediación? La mediación trabaja con un profesional que, acompañado o no de un voluntario mediador natural, mediante la comunicación busca que las personas lleguen a acuerdos mediante el diálogo y que sean ellos mismos los que elijan cómo resolver el conflicto. Es un pacto natural y verbal. También se puede formar por escrito, pero que su fortaleza, su fuerza no es la ley. No es como cuando vamos a la justicia que se dicta una sentencia. Aquí lo que se trata es de que ambas partes exponen su situación, ven cómo se sienten, su punto de vista, se proponen opciones, se negocian, se ven todas las posibilidades que hay en cada opción y desde ahí se llega a un acuerdo entre las partes. Y ese acuerdo tiene la validez desde el momento que lo han elegido ellos, lo han negociado ellos y lo han dialogado ellos. A y B son dos partes en conflicto y C es la persona mediadora, que es la figura profesional junto a un mediador natural que pueda haber, que es la que se encarga de trabajar o de gestionar esa habilidad de comunicación. El mediador es un gestor o una persona intermedia, valga la redundancia, que se encarga de buscar esos acuerdos. ¿Para qué? Pues para fomentar la interculturalidad como objetivo, para el aprendizaje intercultural, para mejorar la comunicación intercultural y posibilitar esas sinergias y simetrías que hemos citado antes. ¿A qué está orientada? Al reconocimiento del otro, al acercamiento de las partes, a la comunicación intercultural, al aprendizaje, a regular los conflictos entre actores etnoculturalmente diferenciados, a buscar nuevas riquezas en la pluriculturalidad de relaciones sociales y a, en definitiva, mejorar la comunicación. Su trabajo se centra sobre todo en las partes diferenciadas y en que las partes lancen ideas, digan cómo se sienten y hagan propuestas para mejorar la convivencia y la situación de interculturalidad. Yo siempre pongo un ejemplo, que es el que trabajé hace algunos años en un programa de mediación intercultural que hice con un curso de cocina, donde hicimos, fijaros, en qué consistía la mediación intercultural. Era un curso de cocina en Toledo, donde era un programa que era dirigido a gente de integración social, donde habían gente de inmigrantes de origen árabe y habían gente pues que eran de allí de Toledo, pero también en situación de exclusión social. Había un conflicto muy grande en el curso de cocina y nos vinieron para la mediación intercultural para que hiciéramos un trabajo porque dijeron que más que un conflicto de curso había un conflicto intercultural. Y bien, nos sentamos a hablar con las partes y una parte decía, la parte digamos autóctona, que las personas árabes hablaban en árabe para reírse de ellas, que utilizaban el idioma muchas veces como un mecanismo para hacer lo que querían, que además no querían comer en la cocina o ciertos alimentos, etcétera, etcétera. La otra parte decía que las mujeres fumaban en el aula, que no llevan un régimen estricto en el lavado o usado de los alimentos, que además no se hacía variedad, y luego, etcétera. Y bien, la mediación lo resolvió todo esto en 3 horas. ¿Porque qué había pasado? Que no habían hablado. Que no se habían explicado los significados culturales de las cosas. Entonces, claro, las toledanas decían, están en un curso de cocina española y no quieren comer ciertos alimentos. Bueno, pero tú no ves cómo se siente una persona en su cultura a la hora de hacer unas cosas u otras. Entonces, en el momento que explicaron los sentimientos, cada uno sus emociones, cómo siente cada símbolo cultural, lo que representan para ellos, en el momento que se habló y se llegó a un acuerdo en cuestión de 3 horas, simplemente explicando significado, simplemente llegando
cada uno diciendo cómo se siente, reconociendo a todos por igual la importancia de todos, porque aunque estemos en un curso, en este caso en Toledo, estamos en un curso intercultural donde todos somos iguales en simetría. Desde ese momento, entre horas, como digo, se gestionó el conflicto y se llegaron a acuerdos. Por ejemplo, la gente que en los días que se cocinaban comida, que no era la que algunas culturas aceptan, o algunos, pues ese día se iba a donar a otros, se iba a hacer una mezcla cada día. La gente que fumaba, pues iba a ir a una sala que había fuera a fumar cada 2 horas. Se explicó que hay gente que tiene dificultad del árabe, con lo cual se permitió que se utilizaran los 2 idiomas en el aula. Es decir, se explicaron, se llegó a un acuerdo en cuestión de 2 tardes. Eso es lo que trabaja la mediación, ¿verdad? La mediación intercultural puede llegar a muchas áreas o vertientes de trabajo. Se está trabajando mucho del área educativa. Nuestras aulas son multiculturales. Yo diría que interculturales, pero bueno, son multiculturales. Hay muchos conflictos, muchas veces de clase social, porque en la investigación que hicimos con los colegios de Málaga nos dimos cuenta que es muy curioso. Si hay un problema de diferenciación cultural, ¿por qué? Por ejemplo, los niños de etnia latina o de grupos iberoamericanos salían con indicadores más altos de fracaso escolar, que tienen menos diferenciación cultural y menos problema de idioma, si el problema es un idioma, es diferencia cultural, con lo cual no es solamente una cuestión cultural, es de clase social, de desigualdad la que hay. Añadimos un plus si queremos a la cultural. Pero bueno, ahí desde luego hay un campo en la mediación muy claro, que es trabajar todos los conflictos que se dan en el ámbito educativo. Luego en el ámbito sanitario, porque el concepto de salud es diferenciado. Salud y enfermedad no se interpreta de la misma manera en todos los lugares. Por ejemplo, en la gente iberoamericana tienen una gran desconfianza cuando llegan al sistema público de salud. ¿Por qué? Porque en sus países, hablo en general porque Iberoamérica es un continente muy grande, muchas realidades, en lo público pues nunca es bueno, o cuando te dan algo gratis, normalmente pues un medicamento o no te das garantía, no te da seguridad, y la gente tiene el concepto que un buen sistema de salud es el que se paga. Con lo cual, hasta que llegan, pues les cuesta un tiempo entender lo que es la sanidad pública. Lo que digo, lo que para mí es una enfermedad importante, para ti no lo es. O en algunas culturas ir a un hospital es como un centro de salud algo muy extremo, no para cualquier cosa cotidiana. Que sí tiene las cuestiones de género, que es asociada a ciertas pruebas médicas y ese tipo de cuestiones. Hay un campo muy claro. Los médicos no son expertos en conflictos ni saben de ello. Necesitan de mediadores que creen protocolos y trabajan estas cuestiones, ¿no? Mediación en el origen. Y aquí insistimos, porque cuando adoptamos un hijo en otra cultura es una familia multicultural, no es de aquí. Aunque hay gente que conozco, ¿no?, que adopta un niño blanquito de Rusia y dice que él ha nacido aquí o no sé qué fuera, no es de aquí. Cuando adoptamos un hijo de otra cultura es una familia bicultural. Y hay que trabajar el origen cultural del menor, para que a partir de los 7 años, que la edad o el punto neurálgico se establezca, empiece a entender que si tiene otro color, otra diferencia, no es una casualidad, es porque es diferente. Y empieza a entender poco a poco, con un acercamiento, que su cultura, de dónde viene, en qué consiste su país, para cuando llegue a la mayoría de edad, si le apetece, como establece la normativa española en este caso, y gran parte de la normativa civil europea, pueda volver a su origen y conocer de dónde viene. Y no sea un choque tan brusco. Hay un campo también muy claro y que desgraciadamente no se están cumpliendo los convenios, protocolos de adopción internacional y todavía un campo imberbe y virgen. Luego, como no, el que da más resultados, el que va a dar mucho trabajo a los que algunos de aquí estén en trabajos de educación social y demás, pero que está trabajando toda Europa y España todavía poco, es el tema de las familias multi o transnacionales, biculturales. Y digo esto porque aquí tenemos que diferenciar el sesgo de nacionalidad, cultura y religión, que son 3 cosas distintas. Yo siempre digo a los alumnos, y dime un ejemplo de familia multicultural, y siempre ponen el mismo. Una familia gitana. Pues dice el concepto, si somos heterodoxos o forzamos el concepto, que una familia multicultural es cuando la primera nacionalidad de uno de ellos es de otro país. Con lo cual ya no me vale el concepto de familia multicultural. ¿Qué es familia multicultural? Repito, hay que diferenciar el sesgo de nacionalidad, cultura y religión. Pero independientemente de estas cuestiones, aquí hay un campo de trabajo muy claro. Por un lado, los matrimonios que se forman, 2 biografías culturales diferentes, que cuando se forma una pareja, aunque sean de la misma cultura, ya es complicado, porque son 2 aprendizajes de modo de vida, de infancia, diferenciados, que se juntan.
que nos han enseñado a ser adultos de forma o socializados diferente. Mucho más cuando son de otra cultura y de otros países. Forman un bricolaje cultural que es importante de conciliar. A esto tenemos que ver el tema de los hijos, que tienen identidad mixta. Cómo abordar esa identidad mixta. Y un largo etcétera. Luego también tenemos familias reconstituidas que tienen familias anteriores que han sido un matrimonio monocultural y luego han formado una pareja con alguien de otra cultura y se vuelven multiculturales o biculturales. Con lo cual hay aquí un montón de espacios y áreas de trabajo muy concretas que, como digo, si los belgas llevan 40 años con esto, los canadienses, los franceses, y en España deberíamos de empezar, creo que, bueno, se está haciendo de una forma muy light. Tendría mucho más que decir, pero como tengo que acabar, yo acabo con el proverbio árabe, que no sé si conocéis, que es, en realidad, partimos en la mediación de esta premisa: no hay dos personas que no se entiendan, en realidad son dos personas que no han hablado. Pues nada más, si tenéis alguna pregunta.